lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 33 minutos. Visita nuestra mesa de trabajo y realmente muy honrados por aquello. Un amigo de este espacio, académico, PhD además, docente de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Pablo Araujo, que está acá con nosotros. Mi doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto, Fabricio, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy grande para todas las personas que nos escuchan aquí en Sonorama, quienes nos siguen por las redes sociales de Sonorama TV. Gracias, un gusto acompañarles. Gracias a usted, doctor. Le hemos invitado y está recién llegadito, Hace 8 días, hace una semana, el doctor Pablo Araujo regresó luego de un mes de participar de la 26ª expedición antártica ecuatoriana. Vamos a poner en contexto. El 21 de noviembre pasado, Ecuador viajó a Punta Arenas, Chile. Esto está publicado en la página web del Instituto Oceanográfico de la Armada. El personal que conforma el grupo logístico de la 26ª expedición antártica ecuatoriana para posteriormente, con el apoyo de la Armada, atravesar el estrecho de Magallanes y el paso Drake para dirigirse a bordo del buque AP-41 Aquiles hacia la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, ubicada en la isla Greenwich, en la península antártica. Las autoridades ecuatorianas también estuvieron hace poco, ¿no? Estuvieron este mes, en el mes de febrero en realidad, no en marzo, sino en el mes de febrero. El 20 de febrero arribaron varias autoridades ecuatorianas a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado como parte de las actividades de esta expedición. ¿Qué hacía Pablo Araujo en la expedición? ¿Qué hacía en la Antártida? Cuéntenos los detalles, doctor. Gracias, Fabricio. Mira que somos, nosotros como científicos, vamos entrando en grupos a la Antártida. Lo que tú mencionaste en la lectura en la página web del INOCAR, siempre entra primero el grupo de logística del INOCAR para preparar la base para la llegada de los científicos. Es así que los científicos tenemos dos fases de entrada a la Antártida, una fase que es en diciembre-enero y la que es de febrero a marzo. Yo entré en esta fase de científicos de febrero a marzo como parte de la 26ª expedición ecuatoriana y formé parte también de la 7ª expedición turca a la Antártica por estos tratados y convenios de cooperación internacional que mantiene el Ecuador a través del INOCAR y pues con los amigos turcos. Entonces, es así como llego a la Antártida en el mes de febrero, el 1 de febrero, me uno a la expedición. Y la idea es hacer ciencia, que es básicamente el fin fundamental de por qué nosotros, como profesores, como científicos, entramos a Antártica, estudiar el ecosistema antártico para poder salir de muchas preguntas que nos van haciendo. ¿Cuántos años tiene Ecuador haciendo presencia en la Antártida? Eso es un orgullo, Fabricio, que debemos sentirnos nosotros como ecuatorianos. El Ecuador es uno de los países consultivos del Tratado Antártico. Nuestra base, Pedro Vicente Maldonado, que por cierto es de lujo la base que tenemos allá, cumplió el 2 de marzo 33 años. Pero para poder instalar la base teníamos que tener 5 años antes presencias. Tenemos cerca de casi 40 años como Ecuador de presencia en la Antártida. ¿Y qué actividades hace la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en la Antártica? Su nombre lo dice clarísimo, Fabricio, actividad científica. Hay varias líneas por las cuales como investigadores vamos trabajando dentro de lo que es ciencia antártica, llamémoslo así. Básicamente lo que es climatología, la parte de meteorología, medir variables del ambiente, medir variables de las personas, de cómo se van comportando en los ambientes antárticos, la parte oceanográfica, lo que es las cartas de navegación y etcétera de la parte antártida. O sea, son varias líneas que tiene el INOCAR y que a través de los distintos proyectos de investigación que se presentan desde las universidades se van investigando. ¿Usted con qué se encontró? ¿Fue la primera vez que fue a la Antártica? Para mí es la primera vez que entré a la Antártica. A ver, tiene unas fotos ahí del doctor, ¿verdad, don Roberto Carlos? Pongan las fotos ahí del doctor Pablo Araujo. A ver, ¿eso qué es, doctor? Vamos relatando eso para los que nos siguen audiovisualmente. Lo que estamos viendo es un glaciar, Fabricio. En Antártida, toda la tierra de Antártida, cuando usted camina sobre Antártida, o camina sobre piedras, o camina sobre hielos, o camina sobre nieve.
Entonces, me interesaba bastante a mí los glaciares, porque los glaciares cuando se rompen y caen al mar se transforman en icebergs. Entonces, muchas de mis fotografías tienen que ver con estas formaciones de hielo y de nieve, porque mi interés de investigación son los gases de efecto invernadero. Entonces, esto es me parece que es la parte sur de la isla de Horseshoe Island, que fue el sitio geográfico en el cual desarrollé la investigación. Y de estos glaciares, pues al romperse el glaciar, vamos a tomar las muestras en el mar y pues para investigar lo que es metano y óxido nitroso. Claro, ponga otra fotito, don Roberto. Está clarito, pues ahí está la bandera de Turquía. La bandera de Turquía. Este es el campamento de Turquía en la isla de Horseshoe Island. Está ubicado en la península de Bahía Margarita, latitud 67. Aquí en el Ecuador, en Quito, estamos en latitud 0. Esto está en latitud 67. Ya ha pasado el círculo polar antártico. Actualmente el campo científico de Turquía es un campamento simplemente, pero luego de hacer presencia 5 años y de demostrar ciencia antártica de provecho y dentro del Tratado Antártico, los países que tienen presencia pueden transformarlos estos en bases científicas. Correcto, póngale otra. Ya. Esto es uno de los días de muestreo. En la parte del fondo podemos ver toda la isla de Horseshoe Island. Tuvimos una ventana de clima, Fabricio, increíble. Así veo el cielo totalmente despejado. Totalmente despejado, pero las temperaturas... Y el agua celeste totalmente. Y planchada totalmente, como dicen los marineros, con ráfagas de viento muy, muy pequeñas. Y fue una ventana de buen clima que se nos abrió entre el 14 hasta el 20 de febrero más o menos. Y esto es uno de los muestreos que estaba haciendo yo desde el bote, que era parte del equipo logístico que se necesita para investigación, con la isla de Horseshoe al final, la isla Herradura, que se la ve ahí en el fondo. ¿Qué temperatura, por ejemplo, había en ese momento que tenemos el cielo despejado, el mar planchado, como usted lo dice, pero qué temperatura? Más o menos, Fabricio, yo sentí entre 0 y menos 7 grados centígrados en temperatura ambiente, y ese día estábamos más o menos a menos 1 grado centígrados, y la temperatura en el mar entre menos 2 y menos 3. Ya, póngale otra, ¿tiene otra? Vea esa caída de sol. ¿Es caída o amanecer? Eso son más o menos las 10:30 de la noche cuando se hizo esa foto, Fabricio. 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. O sea, ya no está el sol en el firmamento, sino tienes ese resplandor en el horizonte. Por la posición geográfica en la que estamos, tenías algo de oscuridad entre las 2 y 3 de la madrugada. Pero de ahí en adelante tenías resplandor, o sea, tenías siempre luz de sol, ¿no? Porque estamos muy cerca estamos hacia el sur. Y en el verano, pues, el sol se oculta a eso de las 9:30. Ah, mire usted. Pero a las 10:30 todavía tienes... Claridad, pues, claro. Claridad, exactamente. ¿Y amanece a qué hora? El sol empieza a salir eso de las 5 de la mañana. Ah, ya. A las 5 de la mañana ya le ves al astro en O sea, son menos horas de oscuridad. Muy pocas. Ya. Muy, muy pocas horas de oscuridad. Por estar en el verano antártico. Ya. ¿No? ¿Esto? Es otro de los glaciares de la isla de Horseshoe Island. Es increíble, esta foto fue tomada en la mañana, porque cuando sales en el barco a hacer la operación logística, la idea es ver cómo está el terreno para luego poder ir a recoger tus puntos de muestra. Pero pasadas 5 o 6 horas se rompió parte de este glaciar y después era prácticamente imposible navegar ahí por la cantidad de hielos que existe. Entonces, uno de los puntos interesantes de la investigación es, además de sacar la muestra y etcétera, reportar con fotografías y con videos del punto en el cual fue la muestra tomada, además de la posición GPS. La anterior, Robert, no todavía la otra. Hay, digamos, siempre tal vez desde acá y desde nuestra ignorancia y no conocimiento, poco conocimiento de estos temas, se habla mucho del deshielo de los glaciares. ¿Es un fenómeno que está afectando a la Antártica también, al sur del continente? Es una cosa que sucede todos los días, Fabricio. El instante en que se rompe un glaciar, el sonido es como el de un trueno. Ayer, en estos días pasados en Quito, escuchamos los truenos que caen y lo que nosotros buscamos en el firmamento es la luz del rayo. En Antártida, el sonido cuando un glaciar se quiebra, se rompe, es como el de un trueno. Y esto es debido a, el peso que va acumulando por la nieve y el hielo y después al calentamiento global. Entonces es un fenómeno que está pasando y pues es parte de las preguntas que a través de la investigación queremos responder. O sea, ¿cuánto nos va a afectar el que se nos vayan rompiendo, se nos vayan cayendo cada vez más pedazos de hielo al mar? Ahora sí ponga la siguiente. Ahí teníamos, no sé si era un lobo marino.
Esta es una foca Es una cangrejera. foca, Es ya. una foca cangrejera. La cantidad de vida que hay en Antártica, Fabricio, realmente quedé impresionado. Como les decía, en tierra es piedras, hielo o nieve, pero la vida está en el mar y quien soporta toda la vida es en el mar. Entonces he visto ballenas jorobadas, orcas, delfines, varios tipos de focas, pingüinos a millares surgir. Y aves, cualquier cantidad de aves en Antártica. ¿El recurso ictiológico es abundante o no allá? La cantidad de vida está en el mar, Fabricio. El famoso krill, que es el alimento principal de las ballenas, algas, macroalgas, es increíble. Y eso es una de las partes que es protegidas por el Tratado Antártico. Las labores de pesca en el mar Antártico, en el mar del Sur, pues están prohibidas. Entonces la riqueza de vida marina y asociada con ella realmente es increíble, es de admirar. Póngale otra, ¿tiene otra? Ahí tenemos otro glaciar, pero este está desprendido. Este ya es un iceberg. Es un iceberg. El instante en que el glaciar se rompe y cae, el mar se transforma en un iceberg. Exactamente. Y estos, digamos que son icebergs de los pequeños. Este más o menos debe tener unos 10 metros de altura, pero se puede ver en Antártica en los instantes de navegación. Yo les llamo edificios que se mueven. Son monstruos, masas de hielo entre 30, 36 hasta 40 metros de alto, Fabricio. Y estos icebergs ya desprendidos terminan provocando riesgos. No sé si hay navegación en esa zona. Los barcos que navegan en Antártica se denominan buques polares, entonces deben cumplir ciertas características muy específicas. Para poder detectar los icebergs, por ejemplo. Esquivar los icebergs, porque no, o sea, no puedes golpear un iceberg. O sea, y el ejemplo más claro que tenemos... El Titanic. El Titanic, exactamente. Tuvimos un par de noches de navegación en el cual pasamos por un sitio en el que había muchísimos hielos, y los hielos, los pequeños, ¿no? De 5, 6, 10 metros, golpeaban contra el casco del barco y realmente son cosas que estremecen, dan miedo. Pero claro, el fin de esto es que se van fundiendo, ¿no? O sea, se transforman en agua en el mar. Y es por eso que si más hielo se funde, paulatinamente, pues el mar va subiendo su nivel, ¿no? Por efecto del calentamiento global. Póngale otra, don Robert. Esto es mi escritorio, Fabricio. Yo pensé que era otra cosa ahí, ¿no? ¿Qué tiene ahí en esas botellas? Esta es mi mesa de trabajo, Fabricio. Lo que ves en el lado derecho es el cuaderno de trabajo, el libro de campo de todo investigador. Un equipo GPS en la izquierda, el que tiene el filo naranja. Y todas las muestras que se ven ya son los viales de cada uno de los puntos de muestreo que ya están listas para cromatografía de gases, para poder estudiar los gases de efecto invernadero. Ya, y algunas personas preguntan, ¿y eso para qué nos sirve? ¿De qué sirve todo esto? La ciencia se basa en responder preguntas, Fabricio. Entonces los científicos lo que hacemos es tener muchísimas preguntas. Entonces, para poder darle una respuesta certera, validada con datos, tenemos que tomar muestras. La idea es metano, la idea es óxido nitroso. Son gases que, si son emitidos a la atmósfera, pues tienen más potencial de calentamiento global que el mismo CO2. O sea, cuando hablamos de calentamiento global, la idea es CO2. Y ya tenemos mentalizado de que mientras más CO2 tengamos de la atmósfera, paulatinamente nos vamos calentando. Pero no solo es el CO2 el único gas de efecto invernadero. También tenemos el metano. Entonces, la idea de mis muestras es de esto. Responder a mi pregunta, ¿cuánto metano se está emitiendo desde el océano Antártico? Fíjate, Fabricio, que en mi grupo de investigación en la Universidad Central, 2 años pasamos trabajando, especialmente el ingeniero Gonzalo Chiriboga, en medir estas emisiones de gases de efecto invernadero en los ríos de nuestra cuenca oriental, especialmente en el río Napo. Si sumáramos nosotros todas las emisiones de este gas de metano de los ríos a nivel planetario, pues más o menos es del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Entonces es una cantidad grandísima de estos gases de efecto invernadero que salen de los ríos. Gonzalo nos proporcionó hace un par de semanas atrás un gran artículo científico que habla especialmente de esto y que fue publicado en Nature, una de las revistas más prestigiosas mundiales en lo que es en ciencia. Entonces esa es la idea. Veamos cuánto de este gas está saliendo del mar de Antártida. Pero, por ejemplo, esas muestras que usted ahí tiene, ¿usted las trajo acá o investiga allá? Las muestras son tomadas en Antártica y aquí hay algo que decirlo, Fabricio, es muy controlado.
Quien me dio el permiso para tomar las muestras es el INOCAR, gracias a que mi proyecto de investigación estaba aprobado por INOCAR. Luego, para poder trasladar las muestras, sacarlas de Antártida, quien otorga el permiso de transporte junto con el equipaje personal es del INACH, el Instituto Nacional Antártico Chileno, que es del homólogo al INOCAR. Las muestras llegaron acá a la Universidad Central del Ecuador, se dividen en 2 partes y estas especialmente que vemos en la imagen van a ir para Bélgica, viajan la próxima semana, para ser investigadas en Bélgica por la disponibilidad de equipos. El otro 50% de las muestras las estudiamos aquí en Quito. ¿Tiene otra, don Robert? Me parece que sí. ¿Ah, sí? Fíjate, estoy con la profesora Guleda, quien está vestida de negro, es una investigadora turca. Entonces, cuando sales a los muestreos, siempre vas acompañado, nos vamos acompañando 2 científicos. Entonces, tomaba yo mis muestras y ella me hacía de asistente, y cuando ella tomaba sus muestras de fitoplancton en el mar, yo le hacía de asistente. Y en el fondo, pues vemos uno de los miembros de la tripulación del barco en el cual nosotros nos transportábamos. ¿Tiene alguna otra? Ve. Esa foto es espectacular, por ejemplo. Es justamente uno de los días, Fabricio, en los cuales tuvimos esta ventana de buen clima. No se pueden ver olas en el mar, es como un espejo totalmente. Claro, tremendo. Es la parte norte de la isla y lo que vemos al fondo ya pues es mainland, que le llaman. O sea, ya es formalmente ya la península antártica. Correcto. Y esto es en la parte baja de la bahía de la isla de Horseshoe, en un día en el cual pues cayeron muchos hielos, teníamos cerca de 1 metro de espesor de la capa de hielo sobre el mar. En el fondo de la foto, no sé si es tan visible para las personas que la pueden ver ahí en las redes, pero está el mar, pero esto es hielo sobre el mar. En el fondo está el mar. En el fondo está el mar. Ya. Apenitas ahí es una linita azul imperceptible al pie de la montaña que está sobre mi hombro izquierdo, más o menos, que está el mar. Y esto es porque el glaciar se va rompiendo. ¿Y es normal que esas montañas estén así? Sí, es normal, Fabricio. Es normal que estén ahí y se van moviendo, ¿no? Porque el hielo no es que cae al mar y está estático, sino por las corrientes marinas se va moviendo, y es por eso que la navegación es bastante complicada, ¿no? ¿Tiene alguna otra? Vea. Esta es una foto que se compartió en las redes sociales del INOCAR y en las redes sociales de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué nos dice esa foto, doctor? El trabajo justamente de investigación, lo que le mencionaba antes, de tomar las muestras, ir a un punto de GPS, estar cerca de los hielos, el apoyo con los marineros y con la parte científica de Turquía, toda la parte logística, es lo que nos dice esa foto. O sea, de que hay ecuatorianos que hacemos ciencia en Antártica representando, gracias a los proyectos que nos permite el INOCAR y pues todo lo que son los fondos públicos de las universidades. Muy bien, don Robert, muchas gracias, interesantísimo. Este es un videíto. Este es un pequeño videíto de la bahía, de las lagunas, fíjese, en la parte baja de la bahía que se ve en el video, es lo que días atrás teníamos muchísimo más hielo, ¿no? Mire usted. Muy bien, lindas gráficas que nos ha traído el científico Pablo Araujo en esta mañana. Gracias, don Robert. Tengo algunas preguntas que plantea nuestra audiencia. Por ejemplo, acá nos dice Jorge Proaño, ¿cómo identifican si es gas metano de efecto invernadero o gas de hidratos, que se conoce que existen entrampamientos en la Antártica? Pregunta nuestro oyente. Eso es por el mecanismo con el cual es analizado. Las muestras, los viales que se veían en una de las imágenes que fueron compartidas, entran directamente a lo que es cromatografía de gases con algo conocido como el headspace. No sé cómo traducirlo al castellano. Entonces es metano que está disuelto en el mar. Si quisiéramos investigar lo que nos menciona nuestro amigo oyente de la pregunta, pues tendríamos que seguir otra marcha analítica y haber tomado de distintas maneras las muestras. O sea, no se puede analizar todo en una misma muestra, sino se va analizando por partes. Acá Zoilo Rafael Calva dice, ¿y por qué los ríos emanan tanto gas metano? Eso es una pregunta súper interesante. El gas metano proviene de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, todo lo que cae de los ríos, lo que es materia orgánica, bacterias lo transforman, y uno de los productos de transformación es el metano. Y es por ahí, y ese es el origen fundamental del metano que se emite de los ríos, de los cuerpos de agua, de la descomposición de la materia orgánica, es de efecto de los microorganismos. Acá Renato Morales dice, saludos a mi profesor del Colegio San Gabriel, Pablo Araujo, dice. Yo no sabía que usted fue docente en el San Gabriel. Ese fue una de las experiencias muy gratas de mi vida, Fabricio. ¿Sí? Apenas tenía 20 años cuando empecé yo mi vida docente en el San Gabriel y tuve la oportunidad de participar cerca de 10 años de graduar promociones en el San Gabriel. Acá nos pregunta José Luis, ¿y qué información científica se ha generado y han sido difundidos los estudios en las universidades? Pregunta.
Gracias por la pregunta. Ustedes pueden entrar a la página web del INOCAR. En la página web del INOCAR van a encontrar todo el material científico producido en estas 26 expediciones, bueno, en las 25 expediciones anteriores a la cual yo formé parte, y está detallado qué es lo que se va encontrando en cada una de las líneas de investigación de los proyectos antárticos. Y así como tenemos en Ecuador el INOCAR, puedes encontrar en la página web de INACH, también por ejemplo el Instituto Antártico Chileno, todas las líneas y los resultados de las investigaciones. Muchos de los datos que se generan en Antártica, en las estaciones científicas, son de conocimiento público, porque la mayoría de los datos son estaciones meteorológicas. Entonces, si te interesa saber cómo está el clima, la luminosidad, particulado, CO2, etcétera, allá en el sur, en Antártica, son datos públicos que se pueden acceder. Y eso, por ejemplo, que esto también tal vez los ignorantes como yo preguntamos, ¿no? Todo este trabajo científico que se hace en la Antártica, ¿cómo incide en lo que pasa aquí en el Ecuador? En lo que pasa aquí en el Ecuador, Fabricio, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en Antártida se estudian fenómenos atmosféricos. Muchas de las investigaciones son fenómenos atmosféricos. Gracias a las investigaciones de la Antártica se descubrió en los años 90 el famoso agujero de la capa de ozono. Y tomando este ejemplo, fíjate aquí en el Ecuador, por nuestra posición geográfica, la incidencia de los rayos ultravioletas del sol es muchísimo más alta. Entonces, ahí tienes una relación perfecta, ¿no? Se encontró el agujero de la capa de ozono gracias a lo que se hace en Antártica, y si lo trasladas acá en el Ecuador, nos dice, mira, vives en la mitad del mundo, tienes mayor incidencia de radiación ultravioleta. Recuerda que existió este debilitamiento de la capa de ozono, pues necesitas utilizar con mayor frecuencia tu protector solar. Por ejemplo, Ya, para hablar de un tema totalmente cotidiano. Un nexo, exactamente. Ya. O sea, ¿por qué es lo que nos recomiendan más esto? Es por más radiación ultravioleta, y es porque gracias a una investigación allá en el sur se encontró de que la capa de ozono está debilitada. Interesantísimo. Doctor, felicitaciones, ¿ah? Gracias, Fabricio. Y qué bueno que haya venido acá a compartir con la audiencia, con nosotros, su experiencia científica sobre lo que ha significado la presencia del Ecuador en la Antártica. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias, Fabricio. Aprovecho para invitar a todas las personas, especialmente a todos los colegas, estudiantes, profesores en la Universidad Central, el próximo viernes 17 de marzo, junto con el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Facultad de Ingeniería Química, pues estamos convocando a una charla un poquito más ampliada para lo que son los detalles científicos de esta expedición de la cual formé parte. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ustedes, Fabricio. Y bienvenido nuevamente al PhD Pablo Araujo, que ha estado con nosotros, científico, investigador, docente de la Universidad Central del Ecuador, quien ha sido parte de esta 26ª expedición científica a la Antártica, Ecuador presente en la región antártica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.